Estamos de vuelta en ADN Hoy y queremos entrar a un tema extremadamente delicado. En los países donde el coronavirus está haciendo crisis con mayor dureza, se ha presentado un dilema terrible de resolver a los equipos médicos y a las propias familias afectadas por personas enfermas en estado grave y especialmente enfermas adultas mayores, con pocas posibilidades muchas veces de sobrevivencia a esta situación. En Italia hicieron noticias algunos días aquellos médicos que dijeron: estamos como en una guerra, tenemos que elegir a quién salvamos y a quién dejamos morir. Estamos temiendo que nuestros recursos aquí en Chile también sean muy escasos para enfrentar lo que se nos viene, especialmente a fines de abril, mayo, que es cuando se espera que se produzca el pic de contagios y de necesidad de hospitalización. Bueno, hay una mesa, que es la mesa social, que está trabajando con el gobierno, se están reuniendo cada pocos días para ir anticipándose a lo que viene, y hay una temática que es esta, que se empieza a abordar. ¿Quién queda a cargo? El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, médico por lo demás, que está encargado dentro de la mesa social de trabajar protocolos éticos para enfrentar situaciones como las que estoy describiendo. Tenemos al rector Sánchez en la línea. ¿Cómo está, rector? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. Mucho gusto de saludarlo. ¿Qué tal, rector? Muy buenos días. Rector, pártanos contando, a ver, ¿cómo se puede, en definitiva, plasmar una ética que puede llevar, ¿verdad?, lo que decía Mauricio, a un médico o una médica a tomar una decisión tan tremenda como lo ha tenido que hacer España o Italia, respecto de quién dejar morir y a quién dejar vivir? ¿Podríamos eventualmente, de acuerdo a lo que usted maneja, llegar a una situación tan extrema como esa en Chile? Mire, la pregunta es de tanta relevancia que quisiera tomarme un par de minutos solamente para dar un marco de contexto general. Siempre uno piensa que el dilema ético va a lo que se ha denominado la última cama, el último lugar de hospitalización, quién recibe cuidados intensivos, quién tiene ventilador, etcétera. Pero vayamos un poquito antes. Yo estoy terminando y hoy día entrego durante la mañana los lineamientos generales de manejo ético en una pandemia. Tiene que ver, Mirna y Mauricio, con, por ejemplo, la información. Hay una ética de la información desde el inicio de una pandemia. Tiene que ver con la toma de exámenes. Hay un manejo ético de la toma de exámenes. Tiene que ver también con la posibilidad de manejar los datos y hacer predicciones. Tiene que ver con la generación de programación de infraestructura y con propuestas para prever situaciones. Obviamente que ya voy a hablar sobre el manejo clínico en cuidados intensivos, pero este tiempo que estamos viviendo ahora es para prever situaciones que se pueden venir en adelante, para aumentar infraestructura, para hacer colaboración público-privada, para reconvertir camas, para aumentar los cupos de cuidados intensivos, para comprar nuevos ventiladores. Tiene también que ver con un aspecto que es crucial, y es el cuidado del equipo de salud. Hay una ética del cuidado del equipo de salud. Nosotros no sacamos nada con llenarnos de unidades de cuidados intensivos si el equipo de salud se va a enfermar y no va a estar disponible para atender a la población. Ahora, llegando al paciente hospitalizado, llegando al caso del paciente que ingresa al hospital y después a una unidad de cuidados intensivos, obviamente que ahí tenemos que proveer cuidados que sean proporcionados a la situación del paciente. Si es un paciente que, por mucho que tenga una edad avanzada, es sano, tiene condiciones favorables, no tiene condiciones de base que limiten su pronóstico vital, por supuesto que tenemos que entregar todos los elementos médicos, tecnológicos, de infraestructura para poder cubrir sus necesidades clínicas. En caso contrario, si es un paciente, como hemos visto algunos de los que han fallecido lamentablemente, con un Alzheimer, con un deterioro respiratorio previo, con patología neoplástica, es decir, un cáncer de base, obviamente que los cuidados tienen que ser proporcionados a la situación de base del paciente, y ahí siempre se le va a dar cuidados paliativos, hidratación, oxigenación, control del dolor, sedación, etcétera, acompañamiento, en donde cuidar al paciente muchas veces es tan importante como curarlo, en el sentido de que hay enfermedades que no son curables y que el coronavirus puede desencadenar la etapa final del fallecimiento. ¿Eso implica, rector, que se da ese dilema en ciertas circunstancias y poniéndonos ya en el caso de
de una demanda que ya empieza a toparse con la oferta disponible de recintos hospitalarios, de camas críticas, de ventiladores mecánicos. O sea, el dilema se da y de alguna forma usted nos transmite que esto es algo que, a ver, que tampoco es nuevo, que ocurre siempre, porque los recursos siempre son escasos y muchas veces las propias familias solicitan no ensañarse terapéuticamente con los pacientes. A eso se refiere, ¿no? Exacto, Mauricio. Por supuesto que en situaciones de estrechez de cama estos dilemas se dan en una pandemia con mucho mayor frecuencia y importancia. Ahora, al interior de cada centro hospitalario de alta complejidad tienen que desarrollarse, y estamos a tiempo para ello, estos lineamientos éticos que lo que nosotros estamos trabajando son muy generales, obviamente que indicaciones más específicas, técnicas, de conexión a ventilación mecánica, de traslado a UCI, etcétera. Los equipos de intensivo de las unidades de cuidados críticos son los llamados a hacer ese árbol de decisiones, ese flujograma. Pero y eso es caso a caso siempre. Exacto, caso a caso. Pero usted tiene toda la razón que esto no es una decisión solamente médica. Por supuesto que hay que hablar con el paciente, hay que hablar con la familia, hay que llegar a una situación de qué hacemos si el paciente se deteriora, tiene que quedar bien establecido en su ficha clínica, si este paciente se deteriora en la noche, se traslada, no se traslada, si a la UCI, se conecta, no se conecta, ventilación mecánica. Y en esa toma de decisiones es muy importante, Mauricio Medina, que esto no quede solamente a decisión del equipo médico tratante. Muchas veces se necesita una segunda opinión médica, con cabeza fría, con evaluación más objetiva del estado del paciente. Y en cada centro hospitalario de alta complejidad tienen que existir comités de ética en donde muchas veces no son formados por especialistas en cuidado intensivo o anestesiólogos, sino que son médicos que tienen sólidos conocimientos de ética, sólidos conocimientos de cuidados paliativos, y que pueden, este grupo de 2 o 3 personas, evaluar desde el punto de vista ético hasta dónde es prudente, hasta dónde es oportuno y necesario dar un tratamiento, y como dice usted, Mauricio, hasta dónde uno puede empezar con un ensañamiento terapéutico que puede entregar mucha terapia, mucha tecnología, mucho tratamiento clínico a un paciente que en realidad no es razonable de entregársele, y que mejor es darle un cuidado paliativo y acompañarlo y aligerar su sufrimiento. Las cosas básicas, claro. Sí, rector, una acápite ahí, un punto, porque usted es muy importante lo que usted decía respecto de que no sea solo el equipo médico tratante el que tome la decisión. A mí me da la impresión que desde fuera del sistema, que debe ser muchas veces muy terrible asumir la responsabilidad de esas decisiones. Es importante por eso también, para que ese equipo médico tratante sea de alguna manera no liberado, pero esa responsabilidad al menos sea compartida y sea respaldada por un equipo que esté fuera de la urgencia misma. Bueno, lo que usted dice es muy importante. Nosotros en las universidades estamos acostumbrados, en nuestra facultad de medicina, en nuestra red de salud, en las universidades del sistema, en los hospitales universitarios, estamos muy acostumbrados al debate, a la reunión clínica, a exponer los argumentos en el manejo, en el diagnóstico, en qué estamos haciendo en cada paciente que tenemos a cargo. En la clínica privada a veces también se hace eso, cada vez más. En los hospitales públicos también hay reuniones clínicas, pero en estos casos específicos, en donde el número de casos va a ser muchísimo mayor que el habitual, en donde tenemos que tomar estas decisiones, obviamente que el equipo de salud puede verse sobrepasado, y el equipo médico necesita apoyo tanto clínico, tanto de especialidad, como también apoyo psicológico, porque, como usted dice, es muy difícil, es muy duro esta toma de decisiones que significan la vida o la sobrevida de un paciente, y por eso otra opinión especializada ayuda mucho, e insisto en la opinión de los comités de ética, en donde nos van a respaldar muchas veces una propuesta de tratamiento del equipo tratante. Ahora bien, hemos hablado de cuidar al equipo de salud, y ese cuidado quiere decir, por ejemplo, protección frente a la infección, gorro, mascarilla, delantal, eso es lo obvio. Pero hay un cuidado que va más allá de eso, el cuidado físico, emocional, psicológico, porque ustedes ven lo que ocurre en otros países, en donde hay equipos de salud que se van del turno a sus casas después de lamentar muchas muertes,
y obviamente que eso va dañando muy fuertemente la capacidad de enfrentar psicológicamente el trabajo del día a día. Así que es bien conocido que el equipo de salud hay que cuidarlo de manera integral, con descansos programados, con apoyo psicológico, con coaching, porque cada fallecimiento es un duelo muy importante, hay un gran dolor familiar, y uno cuando está en una situación médica rodeado de ese dolor de los familiares, obviamente que se va afectando psicológicamente de manera muy importante. Claro, conversamos hasta ahora con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Él es integrante de la mesa social COVID-19. Rector, usted hablaba de la ética de la información. Particularmente usted fue muy crítico a la última rutina de Kramer, cuando él hace una especie como de sátira, ¿no?, de la performance que ha tenido el ministro Mañalich como vocero oficial para dar a conocer los casos. Pero también se ha dado en estos días una situación que la quiero vincular con otra pregunta, y que dice relación cuando una persona muere, lo que pasó en Maipú con la alcaldesa. Ella da a conocer esta información, tenía el resultado del COVID aparentemente positivo, pero ahí entonces entra otro tema, que son los COVID, o sea, los resultados, los falsos positivos o los falsos negativos, que también generan otra dificultad. Pero para partir por lo primero, ¿cómo observa usted esto que está pasando? Es decir, cuando se producen estas situaciones, ¿no es cierto que a la gente le generan además mucha angustia, pero que también ponen en jaque la voz oficial del gobierno y en el fondo la voz oficial de la autoridad del Estado? Claro, yo agradezco la pregunta porque quiero reiterar que personalmente creo que Kramer es un extraordinario comediante, un gran profesional, una persona que hace reír a todos los chilenos y chilenas durante muchos años. Y entonces mi mensaje era que nos siguiera haciendo reír, pero no a costa de mofarse de las autoridades que nos están conduciendo en esta situación tan crítica. Uno puede tener afecto, antipatía, tener distintas situaciones que le genere el ministro de Salud, y eso es muy válido, pero lo que es claro es que la autoridad sanitaria hoy día es clave de que tenga liderazgo y que se siga ese liderazgo. Entonces no lo podemos minar a través de situaciones como la que se presentó en las redes sociales. Ahora, usted apunta claramente a algo que se llama la centralidad de la persona en situaciones de pandemia. Y la centralidad de la dignidad de la persona parte por la información, parte por el manejo de información compleja. ¿Quién está enfermo en una comunidad pequeña? ¿Quiénes son los contagiados? ¿Quiénes son los contactos? Eso tiene que ser reservado y privado, porque si no genera en la comunidad situaciones que pueden ser muy complejas, mucho más aún, por supuesto, una situación tan compleja como el fallecimiento. A mí me parece que son excepcionales los casos, no podemos generalizar, la mayor parte de los alcaldes se han comportado a la altura y han desarrollado una labor de gran impacto para sus comunidades, pero nosotros no podemos continuar con situaciones que se ventilen por los medios, porque afecta al paciente, afecta a los familiares y afecta la credibilidad pública de lo que se llama la privacidad en el manejo de los datos, que es clave en una situación de pandemia. Rector, quiero aprovechar estos minutos para hacerle otra pregunta en su función de rector universitario, porque está también en suspenso la situación de las clases, el año académico, qué pasa con la cuarentena. Las universidades, además, que están en distintas comunas, enfrentan distintas situaciones a lo largo del país, y hay propuestas parlamentarias para suspender el pago de aranceles, por ejemplo, o el cobro por parte de las universidades de los aranceles, porque no está habiendo clase. Pero ahí los rectores del Consejo de Rectores al menos han planteado su inquietud, porque algunos están con clases online, tienen que seguir pagando sueldos. En fin, ¿cuál es la situación en la Católica, en el grupo además G9 que usted integra, y en el Consejo de Rectores, y cómo se resuelve esto? Agradezco la pregunta, le voy a contar la situación nuestra. Nosotros ya estamos en la tercera semana de clases online, a distancia. Le puedo dar los números de los últimos 4 días. Estamos teniendo cerca de 2.000, 2.200 conferencias, clases al día, que incorporan a más de 65.000 estudiantes y profesores. Es decir, cada estudiante en nuestra universidad en los últimos 10 días está recibiendo alrededor de 3 clases de 1:20 al día. Es una situación de gran esfuerzo para los profesores y para los estudiantes,
poder haber levantado en muy corto tiempo una capacidad instalada de este tipo. Por supuesto, el año pasado, con el estallido social, comenzamos a trabajar fuertemente en esto para finalizar un año que terminamos en enero, y eso nos dio pie a poder realizar esta situación ahora, con la adquisición de más de 4.000 licencias para que cada profesor no tenga dificultad, con la entrega de cerca de 600 computadores a estudiantes que no lo tenían, con el apoyo de más de 1.200 estudiantes con becas de Internet. Yo sé, Mauricio Meinán, que todo esto muchas veces no es suficiente, y sé que hay casos que requerimos más. Estamos flexibilizando el pago de los aranceles, postergando algunas cuotas, tiempos. Tenemos cerca de 1.500 estudiantes que se inscribieron para caso a caso ver su situación familiar, que había cambiado con respecto a los primeros días de marzo. Toda esa apertura la tenemos en la universidad, la tiene. Ya, pero caso a caso, sin una postergación general, por ejemplo. No, sin una postergación general, porque nosotros, usted bien lo decía, tenemos las obligaciones de tener una comunidad de cerca de 3.600 profesores, más de 6.000 funcionarios administrativos, tenemos compromisos que cumplir, y por lo tanto, más que una cosa general, queremos ver caso a caso. Como le digo, se inscribieron cerca de 1.500 de los 25.000 estudiantes. Estamos abiertos a evaluar esas situaciones. Creemos que tenemos que tener una gran empatía. Eso también lo tiene el G9 y el Consejo Rector. A mí me parece muy irresponsable la propuesta parlamentaria, porque no toma en cuenta que las comunidades universitarias son grandes comunidades con muchas responsabilidades, con sus funcionarios, con sus profesores. Son comunidades que hay que cuidar entre todos. Obviamente, cada universidad tiene la disponibilidad de ver situaciones específicas, de postergar pagos, de analizar casos, pero entrar en una ley que impida el cobro, particularmente cuando esta docencia se está entregando, cuando toda la actividad práctica se está postergando para julio, agosto o el segundo semestre. Vamos a adelantar contenidos teóricos del segundo semestre para el primero. Por lo tanto, lo que queremos, Mauricio Mirna, es sacar adelante un año que no va a ser habitual, que va a tener que tener toda la flexibilidad curricular que cada institución tenga que poner, pero que nosotros estamos acompañando a nuestros estudiantes, a nuestros profesores. Se ha hecho un esfuerzo inmenso en la capacitación de estudiantes y profesores, porque no es lo mismo subir un PowerPoint y hablar que hacer una clase a distancia, dar la palabra, favorecer la participación. Un gran desafío que tenemos ahora para las próximas semanas es el tema de las evaluaciones que van a tener que contar con, claro, integridad académica de los estudiantes para evitar copias, evitar plagios. Nosotros estamos con mucha confianza trabajando con ellos. Creo que los estudiantes se han puesto en una situación muy propositiva. Yo lamento que en otras universidades hayan intentos o avisos de paros online. Creo que eso no favorece nada. Creo que eso sale completamente de la actitud propositiva que un estudiante universitario tiene que tener en situaciones de pandemia, en situaciones tan difíciles como la que vive el país. Sí, ese es otro tema que lo vamos a dejar ahí pendiente. Lamentablemente, rector, se nos acaba el tiempo. Gracias por su contacto con ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes, buen día.